documento PDF. Muy bien. Como verán, tenemos el formulario 200 en pantalla. Es la versión 3. Como pueden verlo acá en la parte del encabezado. Formulario 200, versión 3. Muy bien. En este formulario les estábamos comentando en la anterior clase, donde veíamos qué es lo que podemos nosotros revisar, analizar, recalcular, hacer énfasis, cuando hablábamos de las declaraciones juradas. Y las declaraciones juradas no es nada más que los diferentes tipos de formularios que tenemos para llenar las obligaciones tributarias, para hacer el envío y registro. ¿Está bien? Entonces, una vez recordando qué es lo que hicimos en la anterior clase, qué es lo que vamos a revisar, voy a hacer énfasis en el 3.2, que hablábamos sobre el llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de ellas. Si volvemos al formulario, vamos a ver que en el encabezado tenemos varias casillas a ser llenadas. Muy bien, muchas de ellas ya van a estar registradas, pre-typeadas, como quieran llamarlo, ya que al momento de ingresar al formulario 200, como ustedes sabrán, primero tenemos que ingresar a la oficina virtual. A partir de allí, la recopilación de datos y todo aquello automáticamente va a registrar lo que es el número de NIT, va a registrar que es la declaración jurada original al ser primera vez, y incluso el nombre y razón social. Muy bien. Entonces, el encabezado por lo general, llenado desde la oficina virtual, a menos que sea una rectificatoria, como podemos ver acá, datos básicos de la declaración jurada que rectifica. De acá para abajo, es decir, todas estas casillas, acá el código 508, 537 y 521, sí, vamos a llenarlos cuando corresponda hacer una rectificación. En el caso de que sea por primera vez el envío, pues simplemente vamos a ver toda la primera parte, que es esta de acá, donde ya va a estar pre-llenado estas casillas. Muy bien, entonces vamos a empezar vamos a hacer énfasis en las casillas de las que hablábamos la anterior clase. En los primeros recuadros, habla sobre la determinación del débito fiscal, es decir, todo lo que son las ventas. Y en las segundas casillas, por así decirlo, o en la segunda familia, en el segundo rubro, la determinación del crédito fiscal, es decir, a todas las compras. Entonces, volviendo a ver solo lo que es el débito fiscal. Tenemos 10 casillas, de las cuales la casilla número 8, que hace referencia a la determinación del 13% una vez deducido todas las casillas de arriba, si ven, está pintado de plomo. ¿Y por qué está pintado de plomo? Es porque automáticamente el sistema va a generar dicho importe una vez que nosotros typeemos en la parte superior los importes correspondientes. Y asimismo, la siguiente casilla que estaría pintada de plomo sería la casilla 1002, que hace referencia al total débito fiscal del periodo. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, tiene en la casilla número 8, tiene una pequeña fórmula, llamémosle, que hace referencia a que C13 hace referencia a la casilla 13, casilla 16, casilla 17, más casilla 18. Eso multiplicado por el 13%. Este número de casillas lo van a encontrar en este sector de acá. Código de casillas. Muy bien. Entonces, ustedes automáticamente determinan que acá está el 13, el 16, el 17 y el 18. Y entonces, ¿a qué se refiere el 14, el 15, el 505? ¿No? Que no hace mención para deducir el 13%. Y esto es lo que les comentaba en la anterior clase. Nosotros tenemos dos casillas más importantes, por así decirlo, cuando hacíamos la revisión del documento PDF, que hacía énfasis a aquellas ventas, o más bien yo hacía énfasis a que teníamos que anotar el total de las ventas, sin importar que estén grabadas o no grabadas por el impuesto, y una segunda casilla donde íbamos a anotar las que de verdad estaban grabadas
o las que no estaban grabadas. Según el formulario 200, en la primera casilla, es decir, en el código casilla número 13, nos pide que anotemos la venta de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto las ventas grabadas con tasa cero. Muy bien. ¿Quiénes son estas grabadas tasa cero? Un ejemplo puede ser la venta de libros, por ejemplo, ¿no? Que está libre. Segundo, tenemos la exportación de bienes y operaciones exentas, es decir, fuera del territorio boliviano. Tercera casilla, ventas grabadas a tasa cero, pero específicamente solo vamos a anotar todas esas ventas que tienen tasa cero, es decir, la diferencia. Cuarta casilla, las ventas que no son grabadas y operaciones que no son sujetos del IVA. Esta casilla número 4, es decir, la 505, perdón, vamos a anotar todas aquellas ventas que no son grabadas o no están contempladas para hacer la deducción del 13%. Muy bien. Entonces, tal vez algunos de ustedes piensen, si tengo que anotar acá todas las ventas que no han sido grabadas, entonces factura por factura tengo que ir determinando qué no grabado, si es grabado o no grabado, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos en Excel. Y este documento en Excel es el que les muestro a continuación. Muy bien. Voy a ampliarlo un poquito más. Muy bien. Este es el formato y el número, de columnas que la Administración Tributaria nos brinda, denominado como plantilla registro facturas estándar. Estas facturas estándar para nosotros es como decir el libro de ventas, ¿no? Tiene todas estas columnas, como pueden ver acá en la parte superior, y son varias. Sin embargo, vamos a hacer énfasis solo en aquellas columnas que hablan desde el punto de el importe, es decir, todas estas casillas de acá. Y lo vamos a pintar para que sea de mayor, para que podamos observarlo de mejor forma, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el importe total de las ventas, sin importar y discriminar cuánto porcentaje va a ser deducido de cierta factura, compra de combustible, libros, cual sea, no importa. Acá se anota el total, sin importar los descuentos, si tiene alguna exención, si tiene algún tasa cero o es una operación exenta. Muy bien. A continuación tenemos lo que es el importe IC. Ustedes, como sabrán, el impuesto al consumo específico, ¿no? Bebidas, cigarrillos, como ejemplo, ¿no? Que abarca mucho más. Luego tenemos el impuesto al IEHD. Tenemos el IPJ, el impuesto al juego, las tasas y otros no sujetos al IVA. Tenemos las exportaciones y operaciones exentas, ventas grabadas a tasa cero y un subtotal. Entonces, hasta esta columna simplemente es, por un lado, anotar si corresponde o no corresponde al IC, al IHD, al IPJ, si tiene tasas, otros que no son sujetos al IVA, de los cuales no estén contemplados en las primeras 4 casillas, exportaciones y operaciones que estén exentas, tal vez algún producto, una compra que por temas de exportación tenga tasa cero IVA, ¿no? Y ventas grabadas a tasa cero, como les decía. Entonces, una vez determinado todos estos, la casilla del subtotal va a tener una fórmula que va a empezar desde los 757, que vamos a cambiarle el monto acá para que sean montos más claros, de 1000, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar una fórmula. La sumatoria, por así decirlo, desde el importe total de las ventas, pero vamos a empezar a restar todas estas casillas a continuación. Obviamente, como no vamos a llenar todas las casillas en un mismo movimiento o en una misma transacción, una sola factura, por así decirlo, la fórmula simplemente va a respetar aquella casilla de la cual nosotros coloquemos algún importe, ¿no? Por ejemplo, el total importe ha sido por 1000
Y nosotros vamos a colocar que nuestra factura tal vez es de combustible, ¿no? Del cual nos dice que solo el 70% va a ser reconocido para el impuesto al valor agregado, ¿no? Y no así el 100%. Entonces, otros sujetos no al IVA, o a dónde correspondería tal vez registrar nuestro caso. Entonces, cuando nosotros veamos que no corresponde al IC, o al impuesto al juego, o el IHD, o alguna tasa, etcétera, y no corresponde a una exportación o una venta grabada a tasa cero, pues corresponderá colocar en la columna de otros no sujetos al IVA, por el mismo nombre de la palabra, otros, de los cuales no estén siendo mencionados en el caso, ¿no? Y podamos colocar acá 300, listo. Entonces, bajo la fórmula automáticamente va a reconocer que 700 va a ser el subtotal por el momento. ¿Por qué por el momento? Antes no existían estas dos casillas, perdón, ahora sí. No es que no existían, sino no estaban contempladas en la planilla que nos brindaba la administración tributaria para hacer el registro correspondiente de las facturas. Sobre todo lo que es el gift card, que ha sido implementado recientemente, y los descuentos, bonificaciones y rebajas sujetas al IVA, ¿no? En este caso tenemos otro segundo caso, por así decirlo, para poder seguir restando, ¿no? Y acá vamos a utilizar la misma fórmula. Del subtotal vamos a restar correspondientemente a cuál sea nuestro caso. En caso de que no corresponda nuestra factura de combustible a ninguna bonificación, ni rebaja, mucho menos un importe de gift card, pues automáticamente vamos a decir que los 700 bolivianos van a ser arrastrados a importe base para débito fiscal, ¿no? Y aquí la fórmula que todos sabemos utilizar, que la casilla T2, en este caso de los 700 bolivianos, se multiplique por el 13%, ¿no? Entonces, si volvemos nosotros a nuestro documento del formulario, perdón un momentito, ahora sí. ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, está PDF. Muy bien. Aquí estamos, listo. Vamos a ver que por un lado, según el Excel teníamos varias columnas donde era total de las ventas, una vez deducidos también todo lo que no correspondía a nuestras ventas, teníamos luego una deducción del 13% finalmente. Muy bien, entonces, como en nuestro caso solo teníamos una factura del cual no correspondía a las exportaciones de bienes y exentas, esa casilla se deja en cero. Tampoco teníamos ventas grabadas tasa cero, que también era una de las columnas que teníamos en el Excel. También teníamos las ventas no grabadas y operaciones que no son sujetos del IVA. Y existe una quinta que dice el valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumos particulares. Devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo, descuentos y bonificaciones rebajadas obtenidas en el periodo. No teníamos ninguno de estos casos, a excepción de que había ventas que no son grabadas o operaciones que no son sujetos del IVA. Por ejemplo, del combustible, que solo el 70% va a ser beneficiario para poder ser acreedor del IVA y el 30% no. Por tanto, vamos a registrar entonces en la venta de bienes y o servicios, que es el número 1 en la primera fila, aquellas ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. En pocas palabras, vamos a anotar el total de las ventas sin importar que sean gift card, exportaciones, etcétera, etcétera. A continuación, cuando nos pida que solo anotemos la exportación de bienes y operaciones exentas, obviamente solo la columna de exportaciones, de venta en exportaciones, etcétera, solo el total de esa columna vamos a registrar en la casilla 14. Y así sucesivamente, cuando tengamos una venta grabada a tasa cero, solo registramos el total de toda la columna.
y así sucesivamente con las ventas no grabadas y operaciones que no son sujetos del IVA 505. Y así sucesivamente, esto va a ir en 0, 0, 0, porque no tenemos descuentos, no tenemos devoluciones, no tenemos bonificaciones, mucho menos rescisiones. Entonces, el partir del punto número 8 nos dice que se va automáticamente, se va a registrar, se va a calcular el importe cuando la casilla 13, 16, 17 y 18 se sumen y del cual se va a sacar un 13%. Como se darán cuenta, fuera de esta fórmula están las casillas 14, 15 y 505, que justamente habla de aquellas exportaciones, ventas grabadas a tasa cero o ventas no grabadas y operaciones que no son sujetos del IVA, como el combustible. Entonces, automáticamente este formulario se los va a deducir el 13%, pero en nuestro Excel también tenemos una columna que tiene el nombre del débito fiscal IVA, del cual podemos hacer una comparativa si efectivamente los cálculos han sido correctos. En algún momento de que no exista la coherencia de ambos documentos, pues estamos fallando ya sea en el llenado de las casillas o en las fórmulas o en la sumatoria total de nuestro libro de Excel, uno de los dos. Bien, entonces tienen que tener mucho cuidado al momento de que registren y sobre todo envíen este formulario, esta declaración jurada. Antes de enviarlo, automáticamente van a tener tiempo para poder hacer la comparativa de montos e importes, ¿sí? La casilla número 9 que habla sobre reintregos no aplica en este caso, obviamente, por tanto es 0. Entonces, la casilla 39 más la 55 va a dar origen a la casilla 1002, ¿no? En este caso, al no haber un importe en la casilla 55, el monto de la casilla 39 automáticamente va a bajar a la casilla 1002. Entonces, como se habrán dado cuenta, si nosotros solamente registramos la primera casilla sin importar o hacer discriminación de aquellas ventas que posiblemente puedan ser exportaciones, tasa cero o ventas que no son grabadas, automáticamente esta información puede salir bastante distorsionada. Al igual que se da cuando registramos el crédito fiscal IVA, sobre todo que es en el libro de compras donde suelen surgir mayores complicaciones, porque en el libro de ventas, como nosotros somos quienes ofrecemos un producto, un servicio, pues no hay por dónde perderse, porque nuestro servicio automáticamente sabemos a lo que nos dedicamos, sabemos qué ofrecemos, sabemos qué vendemos. Por tanto, ¿no? Incluso nuestro libro de Excel puede tener varias fórmulas que no necesiten ni siquiera tomarse más molestia, más que un mes, para que los siguientes meses de manera automática con el simple registro o typeo de las facturas automáticamente nos arroje datos correctos. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es el débito fiscal IVA, nos estamos topando solo con esta primera parte de las 10 casillas, por así decirlo, de las cuales solo vamos a llenar 8. Y en muchos de los casos, por las actividades que lleve cada uno de ustedes y sus empresas, o se encargue de la contabilidad, pues automáticamente esto ya se vuelve incluso un poco robótico, ¿no? Monótono, de memoria, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el caso del débito fiscal, es ligeramente, vamos a decir, sencillo, porque de mes a mes no va a estar modificándose como el libro de compras. Muy bien, entonces, nosotros volvemos al formulario y vamos a ver la segunda parte que habla sobre la determinación del crédito fiscal. Ahora, es cierto que existen casos excepcionales, casos en los que sí puede existir una devolución, una rescisión, etcétera, etcétera, pero esta clase está primero está enfocada a llenar de manera clara y sencilla cómo sería el llenado de formulario de una declaración jurada, de manera pues en que todos podamos entender primero los primeros pasos y no complicarnos la vida. Ya más adelante podemos complicarnos la vida y cómo correspondería llenar estas casillas para que no incurra en alguna multa
o en algún error para que me determinen que deba realizar una rectificación. Muy bien. Entonces, pasamos a lo que es el rubro número 2, que es la determinación del crédito fiscal, es decir, todo lo que corresponde a las compras. Como verán, acá tenemos ya menos casillas, tenemos 8 casillas, de las cuales las últimas 3 están pintadas de plomo, porque se van a generar de manera automática. Muy bien, entonces, simplemente vamos a tener que llenar 5 casillas y, dependiendo de la situación, posiblemente solo 2. Y no habría que hacer nada más. Pero vamos a leer qué es lo que nos dicen estas casillas. Por ejemplo, la casilla 11, ¿de qué nos habla? Nos va a pedir, nos solicita que registremos el total de las compras correspondientes a actividades grabadas y o no grabadas. Es decir, aquí vamos a anotar todo sin importar y discriminar nada. Anotamos el 100% de todas las compras. Ahora, para ver primero un primer vistazo y entender qué columnas o qué es lo que debo anotar en este documento, en este formulario, perdón, vámonos al libro de compras o, como hoy en día se llama, registro de compras. Muy bien, entonces, una vez en nuestro Excel, voy a ampliarlo para que puedan apreciarlo de mejor forma. Muy bien. Como verán, el encabezado, vamos a hacer énfasis a partir del importe total de la compra. De acá en adelante es lo que me va a importar hasta el crédito fiscal. Muy bien, entonces, nuevamente vamos a ver un poco que es bastante similar, incluso podría decir que es casi lo mismo respecto al libro de ventas. Tenemos un importe total de la compra, donde aquí vamos a registrar seguramente todas las compras que hemos tenido, diferentes facturas, diferentes precios, etcétera, etcétera. A continuación tenemos un importe IC, un importe IHD, un importe IPJ, tenemos las mismas tasas. Tenemos también la columna que habla sobre importes no sujetos a crédito fiscal, importes exentos, importes compras grabadas a tasa cero. Y nuevamente tenemos el subtotal. Al igual que en el libro de ventas, vamos a utilizar una fórmula cuyo me sume desde la total compras y me reste todas las casillas que estén a continuación a mano derecha. Y como no vamos a llenar todas las casillas, obviamente, solo aquellas facturas en las que no se encuentre, pues, que se vea afectado mi factura, obviamente, ¿no? Entonces, viendo un poquito más a la derecha, también tenemos los descuentos y bonificaciones, rebajas sujetas, el importe gift card y finalmente tenemos lo que es el importe base para crédito fiscal, al igual que el libro de ventas. Y a continuación ya se determinará el 13% de cada uno de estos. Muy bien, entonces, según lo que corresponda a nuestra factura, como son facturas de compras, nos vamos a llenar y vamos a tener diferentes rubros, actividades, servicios básicos, internet, agua, supermercados, farmacias, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, como son facturas de compras, el libro de compras va a ser un poco más dinámico, ¿verdad? Me refiero a que vamos a llenar diferentes columnas. Ahora, lo que les explicaba en la anterior clase y hoy en día les voy a decir exactamente a qué hacían referencia. Por ejemplo, en las facturas de luz nosotros tenemos, todos conocemos una factura de luz de La Paz. Vemos que nos cobran por el importe de tasa de ACE urbano, tasas de luz, de los postes, etcétera, etcétera. Y tenemos 2 importes. Uno que es el importe total a pagar en el banco. Y más abajo tenemos pintado de amarillo por lo general. Creo que el último ya no está pintado de amarillo. El primero sí. El segundo importe dice importe base para crédito fiscal. Y por lo general es el importe menor al importe que vamos a pagar. Y efectivamente. Entonces, lo que sucede en la vida real es lo siguiente. Muchos contadores, para no
darse el trabajo de colocar esos importes que son descuentos, rebajas, exenciones o que simplemente no son sujetos a crédito fiscal, automáticamente lo anotan en el importe total de compras. Por ejemplo, si la factura de luz vino por 100 bolivianos, pero por tasa de aseo, aseo urbano, si no me equivoco, está denominado, alumbrado, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad solo debería pagar 90. Entonces, lo correcto que sería anotar los 100 acá y donde corresponda tasas, coloco el número, el importe de las tasas. Si corresponde a no sujeto crédito fiscal, lo anoto en la siguiente columna, ¿no? Entonces, en nuestro caso vamos a decir que son 10, ¿no? Entonces, bajo la fórmula nos va a determinar que 90 va a ser el monto por el momento del cual se va a determinar el 13%. Y hay otros casos donde automáticamente colocan acá los 90 y se evitan de llenar todas estas columnas o cual corresponda, y automáticamente, si bien es cierto que me da los mismos 90 y no hay ningún problema porque al fin y al cabo en ambos casos estoy pagando lo que debería o corresponde, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el registro de compras, en el libro de compras, efectivamente quizás no haya ningún problema, no haya nada, pero sí que una auditoría o algo puede ser esto causante, dependiendo del importe o la sumatoria de todas las veces que no has hecho, al informe de control interno. Pero ¿dónde ocurre mayor problema? El mayor problema va a ocurrir cuando nosotros nos vayamos al formulario, porque van a recordar que en el formulario nos va a pedir que anotemos, por un lado nos pidió que anotemos el importe total de las compras sin importar y discriminar nada, ¿verdad? Entonces, esto tranquilamente lo sumamos y anotamos en la primera casilla este importe. Pero luego nos va a pedir que anotemos el total de las tasas, importes no sujetos a crédito fiscal, tasa cero. Y nosotros, si lo llenamos de la manera incorrecta, es decir, no anotamos estos 10, aquí va a aparecer que todo es 00000. Entonces, llevado al formulario, pues no vamos a anotar nada, directamente solo anotaríamos la primera casilla. Pero cuando es sometido a un examen de auditoría tributaria, por así decirlo, ¿no? Lo correcto para fines de exposición, que es uno de los principios que tenemos en la carrera, esto debería estar llenado de la siguiente manera, y en el formulario respectivamente también debería estar registrado los 10 bolivianos, por así decirlo, o cuanto sume todas tus tasas, tus importes no sujetos a crédito fiscal o importes exentos, incluso aquellas compras grabadas a tasa cero. Entonces, si nosotros volvemos de un momento al formulario, ahora sí, si nosotros volvemos al formulario, vamos a ver que en primera instancia nos va a pedir el total de las compras correspondientes a actividades grabadas y o no grabadas, no importa, no va a discriminar si son grabadas o no al IVA. Luego, pero nos va a pedir compras directamente vinculadas a actividades grabadas. Nos va a pedir las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. Devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo. Ahora, si nosotros lo hacemos de la manera incorrecta, solo vamos a llenar la primera casilla. Y todo esto va a estar 0, 0, 0, 0, 0. Y automáticamente es posible que nuestros cálculos del 13% y demás coincidan con mi libro de compras. Quizá no haya ningún problema, como les digo. Pero si son sometidos a un examen de auditoría tributaria o la administración tributaria realiza alguna fiscalización o control rutinario, pues allí van a tener un incumplimiento, ¿no?, ante Impuesto de Servicio de Impuestos Nacionales por no llevar a cabo de manera correcta todo el registro y envío de información, ¿no? Porque
es más que seguro que el negocio que tú te dedicas a hacer, no importa qué, pagas por concepto de luz y pagas por concepto de agua. Eso es casi seguro. Sobre todo el de luz. Tal vez agua no, en algunos casos. Pero luz sí o sí es algo que pagas. E internet posiblemente, ¿no? Entonces, hablando del tema de la luz, el 100% no es lo que tú tienes que registrar efectivamente, sino tienes que en las compras sobre todo en las compras, perdón, que no estén vinculadas a la actividad, pues vas a tener que llenar acá ciertos importes dependiendo la factura, ¿no? Y sobre todo en la casilla 28 que habla sobre descuentos, bonificaciones y o rebajas, dependiendo algunas empresas realizan algunos descuentos o incluso rebajas por comprar cierta cantidad de productos o por alguna promoción que tenga la empresa y te está haciendo algún tipo de descuento, ¿no? Entonces, si nosotros llenamos de manera incorrecta, vamos a llenar apenas una casilla. Y si bien es cierto, como les decía, que es muy difícil que nos caiga quizás alguna fiscalización o revisión, en el momento que nos caiga nos van a calcular desde la fecha en que hemos hecho mal las cosas y nos van a cargar de puras multas y actualizaciones con UFBs hasta la fecha. Como les hablaba y les comentaba de una chicharronería en la zona sur, de la cual desde el 2016, si no me equivoco, 2014, realizaba de manera incorrecta sus declaraciones juradas y pues hasta la fecha ya han pasado 6 años y una actualización de UFBs, importes altos que se declaraban mensualmente y pues la multa es bastante alta y ellos quizás en algún momento pensaron o su contador tal vez les ha asesorado mal y lo hizo el trabajo de la siguiente manera en que no tenían que registrar posiblemente o la correlatividad de las facturas, etcétera, etcétera. Y la multa ya cayó pues fuerte. Por simples, tal vez para ustedes o a vista de muchos, pequeños aspectos, detalles que tal vez no tienen incidencia o algún grado de significado, no sé, no es algo crítico por así decirlo, ¿verdad? Pero sí es. Entonces, la manera correcta de registrar es llenando las columnas correspondientes. Muy bien, para evitar entrar en posibles multas, problemas, rectificatorias, sobre todo cuando se trabaja para algún cliente, cuando solo llevamos la contabilidad, ¿no? Es mejor llevar las cosas de manera clara y para no evitar estando en problemas porque después ya es todo un caos. Muy bien, entonces, haciendo mención a lo que teníamos en el formulario, pues nos ha pedido tasas, nos ha pedido sujetos importes no sujetos a crédito fiscal, tasa cero, etcétera, etcétera. Y finalmente un importe base para crédito fiscal, del cual determinamos el 13% y la sumatoria de todo esto, pues automáticamente podemos hacer el cruce de información, por así decirlo, con nuestra declaración jurada para ver si efectivamente estos dos documentos sí coinciden y han sido elaborados de manera correcta. Muy bien, entonces ya les he mostrado estos dos documentos que nos brinda la administración tributaria para el llenado correspondiente del registro de compras y ventas, que también se los voy a subir al campus virtual y también se los voy a subir lo que es este ejemplo de formulario versión 3 del formulario 200. A continuación también vamos a ver el formulario 400 y hasta donde nos alcance el tiempo. Muy bien, entonces como les decía, a partir de las últimas 3 casillas que están pintadas de plomo va a ser un cálculo automático que el sistema va a realizar. Y todo en base a ¿qué? A fórmulas. Como pueden ver acá, nos dice que en la casilla 26, más la casilla 27 y más la casilla 28, el importe que saquemos de la sumatoria de los 3 va a ser multiplicado por el 13%. ¿No? Y acá tenemos la 26, acá tenemos la 27 y la 28. Acá nos dice que habla sobre el crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad grabada. Y va a sumar otras casillas, la 31, la 13, la 14 y así sucesivamente. Cada uno de estos que estén pintados con plomos les va a mostrar la fórmula en la cual se está basando para realizar estos
cálculos. Muy bien. Ahora, hay un tercer rubro que es bastante importante, que habla sobre la determinación de la diferencia, si va a ser a favor del fisco, es decir, a favor de impuestos nacionales, o del contribuyente cliente. En este caso, obviamente, va a hacer mención de casillas anteriores, es decir, de la 1004 y de la 1002, que habla sobre el débito y total crédito del periodo. Ambos los va a restar y dependiendo cuál sea mayor, va a ser de favor fisco, en caso de que tengas más ventas, y favor contribuyente si es mayor tus gastos, es decir, tus compras. ¿Por qué? La lógica es simple, ¿no? Si has vendido mucho y has gastado poco, pues la administración tributaria quiere que le pagues cierto monto de esa diferencia. Pero si por el lado contrario has vendido poco y tus gastos son mayores, pues te va a perdonar la vida, por así decirlo, y para el siguiente mes veremos qué es lo que sucede. Muy bien. Entonces, esa es la lógica que se utiliza para la casilla 19. Simplemente es la deducción. Son mayores tus ventas o tus compras. Dependiendo de eso, me pagas o no me pagas. Es por eso que la casilla también está pintada de plomo, porque es un cálculo automático. Nosotros no podemos typear ningún tipo de número ni nada. Muy bien. Entonces, segunda casilla nos habla de la diferencia a favor del fisco o impuesto determinado. Es decir, la misma lógica. La diferencia, ¿cuál es? Primero está tomando en cuenta la casilla 1004. Es decir, el 1004 habla sobre las compras. Si tus compras son mayores que tus ventas, pues el saldo que se anota acá va a ser conocido como favor contribuyente. Es a favor del contribuyente. Pero si tomamos primero la casilla 1002 y la casilla 1002 habla sobre el total débito fiscal, es decir, de todas tus ventas, dice, si tus ventas han sido mayores a tus compras, pues esto va a ser determinado a favor del fisco. Y se va a llenar solamente en una de las dos casillas, dependiendo el caso. Muy bien, solo una de las dos. Ahora, como pueden ver acá, la casilla 635 está en blanco. Es algo que nosotros sí podemos typear y anotar algún monto, un importe. ¿Y de qué nos habla esta casilla? Nos dice que vamos a anotar acá, vamos a registrar el saldo de crédito fiscal, ojo, es decir, favor contribuyente del periodo anterior, es decir, del mes anterior, el cual va a servir a compensar. En pocas palabras, te va a decir que busques la casilla 592 del formulario anterior. Y la casilla 592 hace referencia a esta parte de acá. El rubro número 5 nos habla sobre el saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente, que estábamos hablando justamente de lo mismo. Acá en la casilla 92 nos dice que revisemos la casilla 592 del mes anterior. E imaginemos que este formulario es del mes anterior. Vamos a la casilla 592, que es justo esta de acá. Y vamos a revisar qué es lo que dice. Dice que es el saldo definitivo, es el saldo final. Es decir, después de haber restado tus ventas con tus compras, la diferencia por el 13%, etcétera, etcétera, vas a tener un saldo de, y acá va a estar registrado de manera automática porque está pintado en plomo. Imagínate que tienes un saldo de algún monto, digamos de 100, y volvemos al mes presente y volvemos a nuestro rubro. Hemos revisado la casilla 592 y como acá podemos anotar, pues vamos a colocar acá, ¿qué cosa? Vamos a colocar que tenemos un saldo de 100. Listo. Entonces acá registramos los 100. A partir de este monto de que tú anotes, las casillas siguientes son de cálculos automáticos por el sistema, ¿verdad? Y nuevamente volvemos a algunas casillas para llenar,
pero que son correspondientes si son pagos a cuenta realizados o boletas de pago, si se declara, saldos a cuenta del periodo anterior para compensar, etcétera, etcétera. Pero esta casilla 635 es bastante importante y les mencionaba en la anterior clase que si ustedes en el momento de que no arrastren o no lleven, no copien, como quieran llamarle ustedes, el saldo anterior que tenían del formulario anterior a favor del contribuyente, este saldo pues capaz de que puedan perderlo. Porque ustedes van a querer seguramente hacer una rectificatoria e indicar que efectivamente sí tenían un saldo a favor del contribuyente, pero por olvido y descuido no lo he notado. La administración tributaria los va a citar y les va a pedir que respalden ese importe del que ustedes están hablando para ver si es cierto. Y por más de que les digas, pero las declaraciones anteriores son información suficiente para demostrar que sí tenía un saldo anterior y así sucesivamente. Se lo puedo traer el formulario impreso si gusta. Ellos te van a pedir la documentación de tus compras, de tus ventas y de los meses anteriores también para ver si efectivamente has hecho el cálculo correspondiente para empezar. Y allí es en ese análisis, en esa revisión, donde se incurre en problemas adicionales de los que tú no querías o esperabas tener. Por ejemplo, el incorrecto llenado del libro de compras, ¿no? Lo que hablábamos sobre anotar el 100% directamente, o me ahorro el trabajo de anotar en las columnas y mejor anoto pues el monto directo desde un inicio y así simplemente me ahorro el trabajo y todo se arrastra y pues listo, ya está hecho, ¿no? Por esas informalidades, temas de exposición, integridad y demás, te pueden causar algunas molestias, incluso que te pueden crear multas. Cuando tú solo querías o por error te has olvidado anotar, pues ellos te van a sacar más de donde hay, por así decirlo. Eso es, no vamos a llamarle excusa, es un motivo suficiente para la administración tributaria poder examinar más allá del error que tú has cometido en ese momento, ¿no? Y se los digo por experiencia propia. Y también porque en clientes que tuve, también les sucedió lo mismo, ¿no? Querían que se lo haga una simple rectificatoria, pero esa simple rectificatoria de inicio a otros problemas. Multas, presentación de documentos. Y bueno, la situación se complica obviamente para todos, ¿no? Para el contador como para el dueño de la empresa. Entonces, esta casilla 635 nuevamente les reitero, tengan mucho cuidado, sobre todo si se hacen cargo de la contabilidad de otras personas ajenas, externas, porque nadie le va a gustar perder su saldo contribuyente, porque eso es lo que generalmente hoy buscan, ¿no? Arrastrar saldo para que se vaya compensando y así me evito de pagar. Entonces a nadie le va a gustar perder su acumulación de varias gestiones o meses. Muy bien. Entonces, como podrán ver, a continuación tenemos más casillas, pero la mayoría ya está de manera automatizada, ¿no? Son cálculos que va a realizar el sistema de manera automática. Las únicas casillas que vamos a tener que nosotros que registrar son la compensación del mes anterior, si es que tenemos saldo a favor contribuyente, y si estos pagos han sido realizados a cuenta, ¿no? Es decir, en varios pagos, en declaraciones juradas y o boletas de pago. Por ejemplo, las boletas de pago que nosotros conocemos en este caso son la boleta 1000, de los cuales se utiliza cuando tú no tienes tal vez en ese momento en efectivo para pagar, pero eso, el hecho de que no tengas dinero no significa que no debas presentar tu declaración jurada. La declaración jurada la tienes que hacer. Y la boleta 1000 es para explicar que en ese momento quizás no cuentas con efectivo y pues lo vas a hacer en un mes posterior o según la situación en la que te encuentres, ¿no? Para eso sirve. Tal vez si tienes pagos a cuenta, pues acá notas cuántos has sumado tus pagos a cuenta, cuánto ya has realizado efectivamente, concretado estos dichos pagos, ¿no? Tal vez si en algún momento faltase o no. Tal vez no corresponde porque tú siempre pagas el 100%, entonces
te evitas de llenar algunas casillas, ¿no? El siguiente nos habla sobre saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar. Y para eso te pide que te fijes en la casilla 747 del formulario anterior. Y al igual que la casilla 635, tienes que revisar la casilla 747 del mes anterior y pues trasladarlo hasta esta casilla nuevamente. Muy bien. Nuevamente podrán ver, todo es de manera automatizada, todo está. El sistema te lo va a realizar los cálculos correspondientes. No vas a poder anotar ni registrar nada más. La deuda tributaria. De igual manera, en caso de que estés fuera de plazo, un tributo omitido, una actualización, intereses, etcétera, etcétera, de manera automática igual te lo va a analizar. Y nosotros nos vamos hasta esta casilla color verde y es justamente donde ya casi acaba el formulario. El rubro 6 nos habla sobre el importe de pago, es decir, cómo tú vas a pagar, por así decirlo. La casilla 45, que está pintada de verde de manera predeterminada, habla sobre un pago en efectivo, ¿no? Y hace referencia a la casilla 646, que es justo la que tenemos acá, que es el saldo definitivo a favor del fisco, si es que corresponde, menos la casilla 677, que habla sobre pago en valores, sujeto a verificación y confirmación por el Servicio de Impuestos Nacionales. Una vez deducido lo que tienes que pagar menos pago en valores, ese es el monto que vas a pagar en efectivo. Por lo general, este pago en valores, mucha gente no lo hace, no corresponde, no califica ni nada, y directamente el saldo que aparezca en la casilla 646 automáticamente va a bajar hasta la casilla 576. A continuación, a partir de acá, si nosotros debemos, si ven esta casilla de acá, la verde está en blanco, es porque nosotros tenemos que volver a registrar y anotar el monto, dependiendo nuestro caso, obviamente, que aparece acá en la casilla 646. Y nuevamente vamos a typear el importe que nos diga esta casilla, porque como verán está pintado en plomo. Y ha sido generado por el sistema. Por tanto, nosotros tenemos que replicar lo que dice en esta casilla. A continuación hay un poco más de información dependiendo cuál sea nuestro caso. Hay permutas en venta de bienes o permutas en compra de bienes, ¿no? Y listo. Y esto ya directamente procede a la impresión del formulario o continuar con el formulario para indicar que efectivamente estamos conscientes de la información brindada y que toda la información y exposición fue realizada de manera íntegra. Y acá tenemos la casilla de imprimir. Primero vamos a finalizar el paso, también pueden imprimir dependiendo de ustedes. Yo siempre les aconsejo y recomiendo que impriman el formulario, que continúen a los siguientes pasos porque no se acaba acá, todavía hay que llenar algunos aspectos más. Y también imprimen el número de orden, el número de trámite, porque con ese número se pueden ustedes tranquilamente acercar a una entidad financiera y realizar el pago correspondiente. Si ustedes quieren hacer el seguimiento de este formulario, les van a pedir el número de orden. Si ustedes quieren hacer la rectificatoria, les va a pedir el número de orden. Como pueden ver acá, cuando les hablaba de esta parte del formulario, que son simplemente vamos a registrar acá los datos en caso de que amerite una rectificación. Y en la rectificación justamente les pide el número de orden, el formulario y la versión que han utilizado. Es por eso que les recomiendo que ustedes impriman este formulario para que sepan, para empezar, qué formulario es, qué versión es y el número de orden que más adelante en la finalizando el paso les aparece. También lo impriman o les sacan una captura, una foto por lo menos, porque en algún momento les pueden necesitar, puede servir. Muy bien, entonces este sería un vistazo de lo que es el formulario 200 IVA para lo que son las compras y las ventas que se realiza de manera mensual. Como habrán visto, no es complicado, no es de otro mundo, pero sí tenemos que tener los 5 sentidos bien claros, atentos.
en el momento que vamos a tarrearlo, momento en el que se hace una rectificación, y es el momento en el que van a pasar tal vez un poco de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, esto les reitero, se los voy a enviar se los voy a cargar al campus virtual, lo que es el formato del libro de compras registro de compras y ventas proporcionado por la Administración Tributaria de manera Excel editable para que en algún momento ustedes puedan utilizar y les pueda servir. El formulario 200 también se los voy a cargar. La siguiente clase veremos seguramente el formulario 400 y así sucesivamente, que también se los voy a cargar al campus virtual. Muy bien, entonces, volviendo a lo que es nuestro documento PDF, habríamos visto el día de hoy lo que es un vistazo de la parte práctica respecto a las declaraciones juradas, los libros de compras, los libros de venta, las casillas que hablaba acá sobre el llenado, los datos correspondientes que corresponden a cada una de ellas, ¿no? La presentación dentro de las fechas de límite que hablábamos la clase anterior, y el voucher de la entidad financiera, pues eso es algo que no lo dispongo yo porque el pago lo hace la persona interesada, ¿no? Es decir, el cliente en este caso. Entonces, no lo tengo a la mano, la verdad. Muy bien. Entonces, con esta parte práctica habríamos visto ya cómo es un formulario 200, las casillas que tienen, lo que corresponde en un envío de compras y ventas, y sucesivamente vamos a ver acá lo que son ya los ingresos grabados, ingresos no grabados, que es justo lo que hemos visto hoy. Me he adelantado con la parte práctica, pero en la parte teórica de igual manera vamos a ver lo mismo, o lo vamos a encontrar tal vez con otras palabras. Y a continuación vamos a dar paso a lo que es el impuesto a las transacciones, y eso también amerita otro formulario, ¿verdad? También se los voy a conseguir el formulario de manera clara, que no sea fotografía como el que hemos visto el 200, para que ustedes se lo guarden y tengan donde consultar un ejemplo y puedan estudiarlo sobre todo. Muy bien, entonces hasta acá habríamos llegado a la clase de hoy. Punto número 4 ya lo habríamos visto de manera práctica, incluso con algunos casos, ejemplos de la vida real. Y en la próxima clase del día viernes estaríamos viendo lo que es el impuesto a las transacciones. Y a partir de acá, nuevamente vamos a llevar de manera teórica y manera práctica lo que nos está hablando o de qué nos habla, a qué se refiere, etcétera, etcétera. Muy bien, colegas. Hasta esta parte, ¿alguien tendría alguna interrogante, alguna consulta, pregunta que tengan mientras llamo o hago captura de la lista? Pueden dejarlo también en el chat si gustan.